La primera vez que oí hablar de los maquis fue siendo yo un niño, tendría 14 años porque estaba en cuarto de bachillerato, y al salir del instituto pues había muchísimos guardias civiles, estaban rodeando el pueblo, que era Torrelavega, y bueno, enseguida corrió la comidilla de que Juanín, que era para nosotros un mito del monte, una especie de bandido, justiciero, como se quisiera llamar, había estado por allí. Las ideas que nosotros teníamos de niños de derechas, respecto a los maquis, pues tampoco estaban tan equivocadas, porque era una gente que, restos de una guerra, de una derrota, y que después de sufrir pues muchas vejaciones en las cárceles, torturas a veces, y en los cuarteles de la Guardia Civil, pues se echaron al monte y ya nunca tuvieron oportunidad de bajar. Lo que van a ver ustedes va a ser un viaje pues a la emoción, a la memoria y, por qué no decirlo, un viaje al corazón del bosque. Íbamos al monte porque sabíamos que para que los aliados tuvieran en cuenta la cuestión España, había que llevarla a la lucha, había que darlos a conocer, había que hacer algo más que pegar pasquiles o hablar por las calles. Pues entonces antes pertenecía a la agrupación guerrillera de Santander. Estaba, por ejemplo, el grupo de Malumbres, la Brigada de Malumbres, que estaba en la Vega de Paz, que esa pues tenía unos 13, 14. Luego la de Juanín pues tenía aproximadamente el mismo número, pero a lo mejor hoy tenía 20 más y mañana 10 menos. Eso... La guerrilla tiene sobre todo su origen en la durísima represión que hubo en la posguerra contra los republicanos. Un ejemplo, una muestra y un reflejo importantísimo de esta política represiva la tenemos en este magnífico edificio de San Marcos de León, que fue uno de los más poblados y más duros campos de concentración de la posguerra española. La guerrilla, propiamente dicha, abarca entre el año 44 y el año 47. Creo que sería cuando podemos hablar en sentido estricto del concepto guerrillero. Antes y después, yo creo que estamos hablando de huidos, de gente que simplemente está en el monte para autoprotegerse, para defenderse y para evitar una muerte segura. Un día que íbamos de paso, que íbamos con la justa, y el río que teníamos que atravesar estaba muy crecido, y bueno, pues pasamos por el puente. ¿Y cómo? Vamos a verlo. Bueno, pues había una pareja de la Guardia Civil en el puente, me acerqué a ellos, las armas al suelo. ¿Cómo? Las armas al suelo, No, tiró las armas al suelo, pasamos, y ahora ya las podéis recoger. Y nada más. En muchos casos de eso hemos tenido. Terroristas, no, porque siempre hemos hecho todo cuanto hemos podido para no tener que matar a nadie, ni siquiera herirlos. Con la Guardia Civil, con falangistas. Yo he tenido en mis manos elementos que habían torturado a mi hermano y, sin embargo, no me atreví a matarlos. Y debía haberlo hecho, pero no me atreví. Porque la opinión que yo tenía, la cuestión humanitaria, era más importante que mi espíritu de venganza. Huyendo de la injusticia y de la sed de venganza, al terminarse la guerra, empezó
empezaron sus andanzas. Luchador infatigable, buscó en los picos de Europa refugio entre las montañas, donde escapar de las tropas. Obligado a echarse al monte, escapó como las cabras. Para algunos fue bandido, para otros héroe con causa. Quizás sea Juan Fernández Ayala, Juanín, el paradigma del guerrillero hecho leyenda. En noviembre de 1917 nace en el seno de una familia humilde, en Potes, que está en el corazón de la Liébana. Vive sus primeros años en la plazona del Llano, que está junto al puente de San Cayetano, hasta que la familia decide cambiar su residencia a Vega de Liébana. A los 17 años se integran a las Juventudes Socialistas Unificadas, muy temprano, y en julio del 36, en el levantamiento contra la República, Juanín parte voluntario hacia Santander con otros muchos jóvenes lebaniegos. Un año más tarde, ya en agosto del 37, las tropas franquistas, apoyadas por las divisiones italianas, conquistan la región y entran en la capital, en Santander. Y en la retirada, Juanín llega andando a La Vega y se entrega de forma voluntaria. Es trasladado a Santander y condenado a muerte, pena que se transforma en 12 años de prisión porque intercede por él un hermano, José, que es camisa vieja de Falange. Pasará por las prisiones de Tabacalera y la prisión provincial, que son dos de los recintos que, como la Plaza de Toros, albergaron a los vencidos. Después, gracias a un indulto, en 1943, obtiene la libertad vigilada y puede regresar a su tierra natal. Las visitas obligadas al cuartel de la Guardia Civil de la Vega de Liébana se tornan en vejaciones y en palizas. Y un 21 de julio, ya en 1943, en una de las romerías a las que era tan aficionado, bailó su última pieza antes de partir al monte. Aquel fue un pasodoble sin retorno. Después subió por las peñas en busca del grupo de Ceferino Machado. El grupo lo constituía Juanín y sus amigos. Caminaba por la provincia de Santander apoyado en amigos y familiares, desperdigados por la provincia en un área no muy grande, de Liébana, la zona de Comillas, aunque muchos decían que habían visto al Juanín, cosa que no era cierto. Algunos pequeños robos, algunas pequeñas incidencias en ese sentido, pues le echaba la culpa al Juanín, y yo estoy seguro de que el Juanín no era, había bastantes sinvergüenzas que se hacían pasar por el Juanín. Yo no recuerdo ningún hecho delictivo grave que haya cometido el Juanín, nunca. Muchas veces decían mis compañeros, si mañana se presenta el Juanín aquí, ¿de qué le vamos a acusar? Mire usted, este fue la primera arma que tuvo el Juanín cuando huyó innecesariamente de la Guardia Civil. Pero él tenía temor y luego tuvo la mala suerte de unirse al que llamamos el Bedoya, y ese fue el que no le permitió, si algún día lo pensó, pues entregarse. Juanín es un hombre que había estado muy perseguido, le habían torturado mucho en el cuartel de la Guardia Civil de Potes y se metió al monte por eso. Ahora, Juanín era muy buen muchacho, muy bueno. Tenía una experiencia enorme en el monte. Por ejemplo, la cuestión de marchear durante la noche, la cuestión de no hacer ruidos, de no exponerse, eso yo aprendí mucho de él. Yo a Juanín le conocí cuando íbamos a la escuela, pero no, bueno, claro, chavales. Usted también coincidió en la escuela con su primo Pepe, el que fue luego Cabo García. El que mató a Juanín. ¿Y usted se recuerda de ese...? Compañero de la escuela, pero las coincidencias de la vida y en las condiciones que se vivía entonces, él le mató. Fueron siempre amigos. Y sufrió muchísimo Pepe por la vida, porque mi primo Pepe también tuvo que matar a otro que le llamaban el tuerto. Cuando le daban la enhorabuena a mi primo, y entonces fue cuando él se rebeló, dice, no me deis enhorabuena, porque no es mi muerte. Andaba Juanín, el atracador ese, andaba robando, ya que había robado 2 veces. El atracador estaba aquí había Juanín estaba aquí. El atracador estaba aquí, y el otro estaba en la tienda. Ya. El Bedoya estaba en la tienda. Y
Y Entonces, se vieron la tienda es esa. esto. O sea, Bedoya estaba Robando. ahí atracando y, Claro, el otro y estaba Juanín aquí. estaba aquí apostado. Porque el guardia venía de aquí para allá. Y pasó, estuvo ahí sentado conmigo un rato. Y pasó para aquí, para un sitio que se llama Castromilano. Y el guardia se metió detrás trató de meterse detrás de... ¿Detrás de? ¿De dónde? Detrás del ese saliente que hay ahí atrás. Ese No está saliente. aquí, el del otro. El de allá. Ya. Y entonces al salir afuera es donde le pegó el tiro y cayó donde está la arqueta esa. Todavía se ven disparos, ¿no? Sí, esos son tiros. Ahí se veían 32 tiros, 32 una carga entera. Y él cayó aquí. Le mataron a la 1:30 o a las 2. A la 1:30 por ahí, De la madrugada. de la madrugada. Y no, la gente le tenía miedo, pero no, él no era malo, no. Nunca hizo nada. Hombre, mató a este hombre, pero es una defensa propia esa ya, ¿no? Pasó así 18 años, viviendo como un raposo, donde la vida era dura, caminando sin reposo. Durante todo este tiempo se ayudó del extraperlo, también de robos y atracos, y nadie logró cogerlo. Obligado a echarse al monte. Ya se había terminado la reunión en la cabaña de la Rizosa y todos habíamos quedado de acuerdo cómo se iba a organizar las otras guerrillas, y estábamos tan tranquilos cuando a las 2 de la mañana o así empezó un bombardeo y venga ametralladoras por todas partes. Aquello fue horrible. Nosotros, como veteranos de guerra, siempre llevamos 2 bombas cada uno. Yo estuve en ametralladoras y cuando yo estaba disparando, si caía un morterazo por instinto propio, se te enderezaba el dedo y hacías, te acurrucabas hasta que volvías otra vez a eso. Y esos son los momentos que hay que aprovechar con nosotros. Por eso nosotros, las 8 bombas, pom, 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 y hubo un momento que ni un tiro. Claro, inmediatamente empezaron los tiros, pero ya nosotros estamos uno por aquí, otro por ahí, otro por ahí. Y así nos salvamos. Hay un mínimo que dio a conocer la Guardia Civil a través de Aguado y Munilla de 5.600 guerrilleros, pero ahí no se han computado los primeros años hasta el año 43 y los últimos años de la guerrilla, por una parte. Luego ahí no se contabilizan los que lograron salir a Francia, tampoco los que fueron ajusticiados por la propia guerrilla, que se aproximan al centenar, y por todo lo cual un mínimo de 7.500 guerrilleros en España. La vida en el monte era muy complicada, muy difícil. Tuvieron que aprender a sobrevivir. Al principio la comida se la facilitaban los familiares, pero la represión se echó rápidamente encima de los familiares y entonces no tienen más remedio que acudir al golpe de suministro y a la requisa de víveres en los cortijos y lugares por donde pasaban. Manuel, vienen los civiles a buscarte. Dios. ¿Qué haces? ¿Van a llegar? Toma, dale el Hilario. Y avisa a Julián. Es el contacto con los del monte. Vete ya. Qué buen Judas. Ya llegamos por la cifra, entre enlaces y guerrilleros muertos en Cantabria, llegamos por la cifra de 290 muertos. Entre enlaces y guerrilleros, no todos eran guerrilleros, pero para mí un enlace y un guerrillero es la misma cosa. Porque yo sufrí más cuando estaba en enlace que cuando estaba, los 2 años que estuve en la guerrilla. ¿Alguna vez intentó dar un salto para acabar con la vida de Franco? Ah, sí. Pues una vez estaba Juanín allí por mi pueblo y sabes que Franco venía aquí al río Nansa y al Deva a pescar. Y le propusieron dar un barrenazo, un berreno, porque había los saltos de Nansa y había polvorines y se podía coger munición. Y entre un tal Manuel López, que estaba en la guerrilla, pues propusieron hacer un sabotaje a Franco, pues se podía haber hecho. Pero Juanín se opuso. Dijo que no, vamos a perder todos los enlaces que tenemos en el pueblo. Y como Juanín en aquella época vivía allí al lado de mi pueblo, porque Juanín se entendía con mi hermana, sabemos claro, pues no quería salir de la guarida, ¿comprende? Y se opuso totalmente a eso. Lo podemos haber liquidado.
desterraron de aquí. Llevarnos a estos solos, desterraron a 4 familias. De aquí, una de Barrio, y otra de Toranzo, y otra de Campollo, y esta. ¿Y cuál era la razón o la disculpa? La disculpa era de que se relacionaban con Juanín. Los llevó a la Guardia Civil sin nada, no les dejó llevar nada, ni nada más que lo puesto. A Reynosa. Salieron de aquí, lo sacaron a la calle y arreando. En un camión marcharon. Los dos, la familia y los hijos y ellos dos. Y las otras familias. ¿Y nos puedes contar cómo eran entonces la vida de todos los días en este pueblo? ¿Les registraban a ustedes? A todos los días. Todo esto estaba rodeado de guardias siempre. Amanecías con ellos y escurecías con ellos. ¿Y los guardias por dónde venían? Por todos los sitios, por arriba, por abajo, por aquí, por allí, por todos lados. Pero más que un delincuente, luchó como un guerrillero en un solitario frente para no ser prisionero. Muchos de sus compañeros, hartos de ser perseguidos, huyeron de su país para no ser abatidos. Obligados a irse al monte, escapó como las... Yo había salido de la cárcel ya, pero no podía enlazar con los del monte, los pocos que quedaban en el monte, y ya quedaba de Juanín y Bedoya, y yo no podía enlazar con ellos, ni quería. Digo, bueno, pues yo ya soy un hombre quemado, pero un día, estando aquí en La Franca, vino uno vendiendo queso. Y Felipe Materrán está por aquí, ¿dónde vive? Pues vive, ¿usted es Felipe Materrán? ¿Quién es Felipe Materrán? Yo soy Felipe Materrán. La cosa es que él tenía un periódico en la mano y dice, tenga pues para que lea este periódico. Y como tú estás acostumbrado a la lucha y esas cosas, dice, que de este tipo algo quiere decir. Y entonces me dio el periódico y yo le sometí a fuego, planché. Y la tinta simpática era de limón. Dice, camarada, dice, no tengo ocasión de bajar ahí porque es un peligroso para mí. Dice, pero tú puedes venir a un pueblo que se llama Bandames, tal día te espero allí. Das las consignas que teníamos nosotros dos, porque yo enlazaba mucho con Juanín, con el canto búho, y luego pues el otro tiene que contestar. Generalmente eran 2 golpes en la funda de la pistola. Bueno, la cosa es que llegué allí y a mí se me saltaba el corazón porque me dejaba un 10, yo verás otra vez a Juanín, y claro, yo con la pistola en la mano, y yo no le conocía, ya se acercaba a mí, y a que no le conocía, estaba gordo, y Juanín estaba así, delgado como yo. Llegamos los dos y los dos nos abrazamos y los dos empezamos a llorar. Que buen día, fue un momento emocionante, desde luego, que, en fin, que para vivir esto hay que tener corazón. Y nos abrazamos, luego nos quitamos, nos sentamos allí, y bueno, ¿cómo estás? Digo, pues yo estoy bien. Dice, no, sí, yo también estoy bien, pero es que claro, es que esta lucha ya, yo no sé cómo va a terminar, dice, y me van a matar a mí. Digo, no, hombre, no. Lo que más siento es que le dije, digo, oye, debes de marchar para Francia, porque es que quedáis vosotros solos y tal. Dice, oye, yo no soy ningún desertor. Dice, yo agarré el fusil el día 18 de julio para defender la República y todavía no le he soltado. Y eso al chico me emocionó. Bueno, la cosa es que hablamos muchas cosas y que nada. Y yo, para despedirse de mí, pues dijo, bueno, hasta nunca, camarada. Y coño, yo ya no podía, y me vine para acá, chico, y a los pocos días, al mes y pico, le mataron. Como que ya digo que son cosas que, amigo, hay que vivirlas esas. Sin embargo, algunos otros no tuvieron tanta suerte, les sorprendió en el camino una prematura muerte. Y él bajaba de aquel camino. Y al llegar a la carretera venían los guardias de Bárago y... ¿Pero no les vieron? Ellos no vieron a los guardias. No, y los guardias tiraron y no supieron si habían matado a Juanín o ellos dijeron, matamos a uno. Le echamos el alto, no paró y disparamos y tal. Yo tenía mucho miedo porque no tenía arma y al decir que había tiros, pues tuve miedo. Y cuando llegué aquí, pues llegué y dicen, es que hemos matado aquí a uno y no sabemos, digo, es Juanín. ¿Usted lo reconoció? Sí. Fue el primero en reconocerlo. Sí, yo fui el primero que lo conocí, porque estaba tendido
en la carretera. ¿Cuántos guardias había? Entonces aquí, en el momento, había 2 guardias, un cabo y un guardia. ¿No? Yo creo que no. Ahora, al rato que yo los cabría. Enseguida dio venir gente y venga, eso. Y después ahí le pusimos de pie con la metralleta sobre la pared. Como tenía sangre del tiro, pues la pusimos contra la peña y estuvo la sangre ahí mucho tiempo estuvo ahí. No sé si traía 2, no, traía yo creo 3 granadas y traía, no sé los tiros que traía con la metralleta. Y traía 2 pantalones azules puestos y una camisa azul. Y él cuando quedó a la mañana, pues de aquí se cogió y se llevó papote. Y a Juanín le trajeron ahí y le estuvieron aquí un rato, ahí en una caja. En el momento que se enteraron, de todos sitios vino personal aquí, autoridades y mucha Guardia Civil. Entonces existía un gobernador que se llamaba Roldán, que era manco. Y cuando llegó allí, llegaron ahí con él unos jefes y había ahí guardia y tal. Y le dice, bueno, una cosa pido, que haya orden que va a venir la familia de Juanín, que era la hermana. Y vino y todavía él tenía un poquitín de sangre y se arrimó y ella se manchó un poco, fueron a limpiarla. Y de dejarme que es sangre de mi hermano. Y en definitiva, ¿usted a quién tiene más miedo? ¿A Juanín o a los guardias? En aquel momento, si usted hablaba con Juanín y daban parte que había hablado y le llevaban al cuartel, adiós. ¿Qué pasaba en el cuartel? Pues que pasaba que pues, pegaban a uno. Ese es el miedo que tenía uno. Que lo que quería uno es no verle. ¿Esta casa tiene algún recuerdo especial para usted? Sí, esta casa tiene muchísimo valor sentimental para mí. Yo me acuerdo estar en otra finca de la familia y atrás de una ventana mirando cómo se incendiaba, ¿no? Estaba en brazos de alguien que no me acuerdo y eso son flashes, pero ese recuerdo lo mantuve siempre. Y la vi al día siguiente o al otro día, de eso no puedo saberlo, cuando vinimos y estaba toda quemada. Ya se sabía que aquí venía gente contraria al régimen y todo eso, y entonces estaba muy vigilada por la Guardia Civil. Lo lamentable es que quemaron no solo la casa, sino todo el ganado que había dentro, que era el sustento familiar, era la economía familiar, como todos en ese pueblo. Eso trajo el hecho de que mi padre se fugara de la cárcel a 6 meses de terminar la condena. Y eso fue el principio de algo también muy doloroso para toda mi familia. Fue el principio de otra historia que terminó en el año 57, como todos sabemos, muy mal. Estábamos aquí en la tienda, como estamos ahora. Primeramente creo que entró aquí Roldán, pero se marchó para Herellas, un coche. Y luego entró un coche con los comisarios estos de Biota y se fue, cuando pasó la moto se fue tras de ellos. Traían una Derby, luego mismo la moto, venían un tal San Miguel y un tal Francisco Gutiérrez de Bedoya. Los que nos estaban esperando en la Cruz de Sota, ahí estaba Roldán, que era cuando aquello, uno que le faltaba un poco de una mano, me parece, un gobernador de Santander, y toda la policía estaba allí, pero allí no llegó. 1 kilómetro más acá calculo que los hermanos Biota, los comisarios, le creyeron que se le iba a escapar ahí. Y como pararon ahí en la Cueva de las Aras, pues ahí les ametrallaron, con un fusil naranjero les ametrallaron. El cuñado que iba allí muerto, encima de los riñones tenía 3 o 4 tiros, una ráfaga de 33, alguna palla, ¿no? Y el Bedoya pues se ve que estaba y le dieron en la boca el estómago y se taponó
los agujeros que tenía por la isla y por ciertos sitios, como 5, y subió la trecha a los Cerezos como de 300 a 400 metros, y a otro día a las 10 de la mañana apareció muerto en el Pedregal del Colmeno. Le bajaron a arrastrar y le llevaron al tanatorio a Castro. Yo allí me fui a verle, estaba muerto allí, un mocetón de unos 90 casi de alto, fuerte y moreno, bien. De manera que un apoyo social de más de 100.000 personas en una u otra manera quiere decir que el apoyo fue considerable y que la simpatía de la guerrilla fue bastante aceptable, y en los campos de España y en las ciudades y en el medio rural bastante importante. Claro está que a muchos que nosotros considerábamos enlaces o conocedores de la situación de las partidas, o que podía tener alguna colaboración con ellos, pues los deteníamos y los interrogábamos, pero sin violencia. La única violencia es que cuando una persona cae en nuestras manos para interrogarle, nosotros somos más pesados que llevar una vaca en brazos, y le agotamos, pero sin violencia. Cuando a las 4 de la mañana, ¡bam, bam!, a la puerta, abre, y rompieron puertas, rompieron ventanas, y entraron, me cogieron a mí, y a mi padre y a mi madre. No, a Bedoya. Bedoya ya se había metido, había puesto yo a buen recaudo. Nos metieron en un camión para la cárcel. Allí llegamos 4 días, me parece que fueron 4 días. A mí me hicieron perrerías, y le contaré más cosas que hicieron con mi mujer y con mi madre, que eso es denigrante. Me dieron con una verga de un toro que usaban. ¿Y qué es lo que querían que... Pues a ver si sabíamos, que diríamos que había estado en su casa, por ejemplo, o en casa de fulano, eso, que tú sabes tal, que tú eres el ojo derecho de Juanín. Eso consta en acta, consta en el expediente, que yo era la mano derecha y el ojo derecho de Juanín. Pero nadie se acuerda de aquello. Y entonces, ¿guarda usted eso en la memoria, no, pero sin rencor? Exactamente. No he conocido ninguno de esos casos. Hombre, algunas veces alguno ha podido extramilitarse, pero él ha tenido que responder a su actuación, pues... Este es el paisaje de Luna de Lobos, donde yo me imagino la acción de mi novela y donde realmente ocurrieron muchos de los hechos que yo recojo en ella, ¿no? Este paisaje espectacular y hermoso y trágico a la vez, porque lo mismo que les servía de ayuda a los guerrilleros podía ser, y de hecho fue para muchos, la muerte. ¡Alto! No se baje del coche. Tire el bolso. Vamos, tire el bolso. Mi interés por los del monte, como se les dice aquí, surgió cuando era niño en este pueblo, que es el pueblo de mi familia paterna, y cuando yo era niño las historias con las que te dormían y te contaba la gente, porque todavía estaba muy reciente, eran historias de los del monte, que yo escuchaba como si fueran cuentos fantásticos, cuentos para niños, y luego con el tiempo supe que no solo no eran cuentos, sino que había sido una realidad bastante dramática y bastante próxima incluso a mi familia. Esos personajes siempre despiertan simpatía incluso en sus enemigos y en sus opositores. De hecho, yo, hablando con guardias civiles, que ya viejos, que habían intervenido en la persecución, te hablaban con cierta admiración la mayoría. Estos hombres eran valientes y luchaban por su equivocada causa, pero siempre de frente.
Los encuentros procuraban rehuirlos porque normalmente pues, serían mal parados de ellos, pero cuando se enfrentaban eran valientes, y de esos de tiros en la nuca y de asesinatos a sangre fría, en absoluto. Como los lobos, y las vacas se ponían nerviosas y los perros. Y de hecho le hacían, que es una anécdota curiosa, le hacían, aparte de llevarles comida, comprarles colonia, que además eran maderas de Oriente, sí, maderas sí. de Oriente, para disimular el olor al lobo, a monte que tenían. Las maderas de Oriente era una colonia famosa en el mundo de la guerrilla. Aparte de la Guardia Civil que los perseguía y los maquis, los guerrilleros, el hecho de los pueblos donde vivían era una situación verdaderamente... No, que la gente que vivía entre la miseria y el hambre que había... Estaban prácticamente en tierra de nadie y estaban golpeados por todos. Claro, y estaban entre dos fuegos. Porque en el verano con la calima en ocasiones prácticamente hay unas ciertas dificultades para ver, pero en invierno la luminosidad es de tal... Claro, que tú mira, ahí está la antena de Sotillo, claro, por ahí cortaban y en 2 horas llegaban, con lo cual te explicas que de repente tú lees que un día actuaban en Sabero, le robaban la matanza a un vecino, al día siguiente atracaban en Lillo. Además con la nieve hoy está difícil de encontrar y complicado de llegar. Fíjate, abajo la nieve está más disimulada aún. Hay que entrar a gatas, secundino. Bueno, esto resulta impresionante. Impresionante es poco esto. Supongo que serían bajos. Sí, más que nosotros, por fortuna para ellos. Joder, es que esto es acojonante, sí. Esto yo recuerdo... Mira que lo hemos visto ya varias veces y a mí me impresiona, sobre todo la entrada. Tú piensas, mira, yo me acuerdo siempre de una vez que vine con un sobrino de los Arias, con Luis, y cuando entró lo único que dijo es un hombre de pocas palabras, aquí habían estado sus tíos y eso, y dice, qué tristeza. Es que es la palabra, es que no... La mejor definición. Aquí no hay ni ideología ni política, aquí es el instinto de supervivencia. Yo creo que depurando toda esta historia se puede resumir casi la vida, lo que es la vida cotidiana, se puede resumir en esa expresión. De todas las maneras, al margen de los condicionamientos, la verdad es que se mantiene y está construida de manera perfecta. Es que tú observa que ellos aprovechaban en un pedrero que es esta ladera, una lábana grande, esto es una piedra, es un bloque. Como eran mineros, excavaban debajo, sacaban la tierra, mira cómo está. Lo que está clarísimo es que eran mineros, la mayoría. Claro, esto yo no lo sabría hacer. La estructura, claro, es imposible. Al margen del pedrero, si te das cuenta, está apuntalado como las lajas están cortadas como perfectamente. Los ventiladores de la mina, sí. Ahí está la chimenea, que es perfecto, pero vivir aquí, esto es la muerte en vida. O sea, solo el terror te puede conducir a vivir así. La rutina. Sí, óigame, antes de nada, sí. Goro, ¿cuándo se echó al monte? Pues cuando estalló la guerra, en el mes de agosto, en el 36. Se echó al monte porque sabía lo que le esperaba si se entregaba, como a los demás que fusilaron. Y bueno, por lo que sabemos, es un maqui, si se puede decir así, sí, muy especial, porque vivía solo. ¿Cuántos años estuvo 11 Goro? años, 5 días, 3 meses y 5 días. 11 años solo en el monte. Solo en el monte. Sin resistiendo. Hombre, claro, pasando mucha hambre, mucho frío, pues solo pues se defendía mejor. Y los gemelos, pues ya los tenía cuando ejercía la guerra. ¿Y él usaba los gemelos para...? Hombre, claro, los gemelos fue media vida. Con los gemelos, pues veía él todo y conocía y sabía bien la guardia por dónde iba y la gente del pueblo y todo.
Y esto es el cinto que tuvo. Y cada mes que pasaba le hacía una tallita más grande. Sí, sí. Esto es el diccionario que tuvo ya después en el monte. Y tiene, ¿no ve cómo tiene las hojas por aquí de los calendarios del taco? Que pues lo llevó porque como no tenía nada escrito de que le comprometiera, pues lo llevó. Lo llevó, lo tendría en su casa o lo que fuera, y lo llevó. También le hacía de distraerse, claro, de leer. Y cuando estaba en el monte, pues en Montevejiga, como tuvo 3 cuevas, y traía barba que le medía 25 centímetros, porque tenía la barba rizosa, muy rizosa. Él estuvo mucho tiempo sin bajar por casa de la madre. Después ya les diré, la madre murió estando él en el monte. Y claro, murió y tuvo la serenidad de bajar a velarla. La historia de Goretti terminó bien. Pues el tío Juan le dijo a Goro, preséntate. Dijo, no me presento, yo me marcho. Él trató de marchar para Francia y después ya fue cuando se descubrió, salió, y al año de salir, 1 año y medio, nos casamos. Él estuvo poco tiempo, estuvo de enero a mayo en la cárcel, aquí en León, estuvo poco tiempo en la cárcel. Aunque quedan hasta el principio de los años 60 algunos irreductibles, la guerrilla en España se desarrolla fundamentalmente en 10 años, entre 1942 y 1952. En el norte, la guerrilla se nutrió de una masa de huidos que no pudo pasar a la zona republicana y fue poderosa, contundente. Las guerrillas, en cambio, del centro y del sur fueron más individualistas y estuvieron peor armadas. En Andalucía hubo numerosas partidas, algunas de ellas grandes, de más de 100 miembros, como las de Granada y también las de Málaga. La más politizada fue la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, creada por los maquis, que llegaron desde Francia con la invasión del Valle de Arán en 1944. Fue la mimada del Partido Comunista, con quien tuvo mucha comunicación, y a diferencia de otras, la vida de los guerrilleros de Levante se desarrolló en campamentos en el corazón de la montaña. Un día de guerrillas en España vale por 3 años que estuve en Francia de guerrillero, y más. Porque yo nunca pasé en Francia, nunca pasé hambre, ni pasé frío, como quien dice. El guerrillero que en un campamento siente monotonía es hombre muerto. La experiencia que tuve enseguida, que vi el panorama en el monte, es que había que ir preparado siempre, porque y más de madrugada y las horas de comer y tal, que es cuando atacaban ellos. Nosotros, sin querer, nos denunciamos dónde están los campamentos. Pues, oye, fulano y mengano, iros a otro corral y traer un par de ovejas. Y poco a poco vamos formando un cerco de corrales robados, y en el centro de ese cerco estamos nosotros. Y igual que yo saco esos cálculos, los saca la Guardia Civil. De toda esta parte de aquí, por aquí estaba la Guardia Civil, subida, por todas estas lomas, y claro, batían esa parte de ahí. Recuerdo que Pepito y Grande salieron por aquí corriendo. ¿Quién la ha visto a la Guardia Civil? ¿Quién la ha visto? Cuando quisieron contestarles quién la había visto, ya estábamos todos rodeados y tirando tiros de todas las piedras. Y entonces echamos a faltar a uno que le llamábamos el Noy. Aquí es donde nos juntamos todos cuando el asalto, debajo de estas rocas. Y claro, como que aquí estaba la cocina, pues aquí estaba el pan, si había, si no, pues carne seca y salada, y cada uno echábamos mano a lo que primero tenía. Y por aquí nos marchamos, sin pegar un tiro. No pegamos ni un tiro, los civiles se hincharon de pegar tiros, pero nosotros no. Y de ahí ya subimos por la escalinata que hay, después se abre y viene a parar a un barranco, y subir por esos collados. Y por ahí arriba tiene que estar el camino de todo el mundo. Teníamos una emisora
que la teníamos escondida en unas quebrazas que hay por ahí por la escuela, así hay unas quebrazas. Y por la noche tuve que entrar a buscarla. Los civiles estaban ahí con una hoguera y la conversación, esperamos a que se terminasen las conversaciones y entonces nos pusimos nosotros en marcha. Cogimos la emisora y nos marchamos. Bueno, en la escuela reconozco que hubieron algunos compañeros guerrilleros que aprendieron a leer y escribir en ella. Pero lo fundamental era el armamento y los explosivos. Una de las bombas que construía Pepito la tiramos ahí a la barraquilla, que estaba también la oveja. Cuando se pasó el efecto de la bomba, fuimos y salió la oveja más campechana que el rey. Algo de topografía aprendieron algunos. Sobre todo, pues, orientarse de noche por la estrella polar y todas esas cosas, porque era fundamental, ¿no? Pero no es la escuela que Pepito describe, ni que describe Ibáñez. Porque yo leo las descripciones de Pepito de la escuela, leo las descripciones de Ibáñez y digo, eso no es una escuela, eso es la universidad. Y aquí, pues, estoy mirando todo esto y digo, ahora me da miedo. No sé cómo no me dio miedo también entonces, de ver todas estas rocas y todas estas grietas. Yo no me explico cómo salimos. En la guerrilla hubo pocas mujeres, que yo sepa solo nosotras y otras dos más, otra gallega y su hermana que ya han muerto también, y que yo sepa ha habido muy pocas, pero la labor mayor que han hecho ha sido eso en la ciudad, ayudándoles desde dentro. Tenía una amiga en Atalaya, Esperanza Martínez, que también les ayudaban. Pues nos íbamos a Cuenca, les comprábamos las cosas que había y después por la noche se los sacábamos a la orilla del monte. Y entonces pues estuvimos así 2 años, 47 y 48. En fin, era una situación muy, muy difícil la que teníamos. Y llegó un momento que ya uno de los puntos de apoyo que había por allí cerca se enteró que iban a venir a por nosotras. Y esa misma noche, sin despedirnos de nadie ni de nada, nos marchamos al monte, porque se trataba o de ir a la cárcel y que te mataran a palos, como sabías que hacían, o de subirte al monte. Entonces así estuvimos 2 años allí. En algún momento también nos dieron enseñanza militar. Era un ejército armado contra una dictadura y no se podía uno permitir la relación amorosa dentro de esto. No podía ser en las circunstancias aquellas. Precisamente como si hubieran sido de verdad nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros padres, ¿no? Porque eso se respetó siempre, a pesar de lo que los libros de la derecha y sobre todo algún mando de la Guardia Civil que ha sacado algún libro diciendo que éramos las prostitutas de los guerrilleros. Puedo decirlo muy alto, que nos respetaron siempre. Y allí yo tomé bastante conciencia política, social y de todo tipo del problema de la mujer, lo que era la discriminación de la mujer. A partir del 47, la Guardia Civil luego ya organizó unas contrapartidas que hacían la misma vida que nosotros en el monte. Y luego se presentaban en los puntos de apoyo nuestros, diciendo que eran guerrilleros y cometían toda clase de atropellos. Y claro, para eso era un desprestigio nuestro. En el 48 ya se cambió de táctica y dejamos de hacer operaciones. Lo lógico es que en el 48 nosotros nos teníamos que haber retirado, porque ya las condiciones no se reunían condiciones para hacer ese frente, ¿comprendes? Sino que había que luchar dentro de los sindicatos verticales, que luego se tomó esas medidas, ¿comprendes? Y no en la montaña, porque ya no teníamos nada que hacer. Ya habían reconocido a Franco, y a Franco pues tenía, bueno, fíjate, luego ya vino los norteamericanos, le dieron todo el apoyo, pero en general todos le dieron la... Y eso fue una cosa, un error garrafal que se reconoció, claro.
Y el Partido Comunista ayudó, por lo menos en un primer momento, a que los guerrilleros no derivaran en grupos de bandoleros, les dio una ideología, les dio objetivos políticos, y eso es fundamental, pero yo creo que abusó de ellos. El Partido Comunista creía que los guerrilleros mantenían la presencia del partido en España y en lugar de pensar en sus vidas, en lo que estaban haciendo, simplemente pensó en términos políticos, no en términos humanos. Las guerrillas desaparecen y que no se pone a nuestra disposición ningún medio ni para subsistir ni para poder marchar al extranjero. Es ridículo, pues es así. Cuando se deshizo la guerrilla, a nosotras, a Esperanza y a mí, primero sacaron a su hermana, la llevaron por aquí, por Alicante, y después a nosotras nos mandaron a Francia con el fin de que hiciésemos de enlaces para venir aquí otra vez y llevarnos camaradas. Pero cuando llegamos a Burgos ya teníamos toda la estación rodeada de policía y guardia civil, y allí nos detuvieron. Y bueno, el trato que te dan allí en Dirección General, eso no se lo puede ni imaginar nadie, porque es algo bárbaro, algo brutal. Lo mismo te dan patadas, que te pegan, que te hacen barbaridades, que te pisotean. Y en la cárcel estuvimos, pues yo estuve 8 años. Pero Esperanza estuvo, pues no sé si 16 años o por ahí. Y no hubiera sido posible de hacernos unos consejos de guerra y estar 15 años en la cárcel si no hubiéramos tenido nada que ver en esta lucha. Me piden 10 años, me dejan en 6, lo elevan al Supremo y me vienen 26. Pero de Gobernación yo tengo muy mal recuerdo también. Gobernación aquello fue lo peor del mundo. Lo recuerdo mal, mucha amargura. Yo, si me hubiera tenido posibilidad de suicidarme, yo hubiera llegado al suicidio, pero claro, tener una seguridad, porque si no aún te pegan más, ¿no? Y es en el verano del año 51 cuando Carrillo, al oír los informes de José Gros, da la orden de evacuar, no de desconvocar la guerrilla de toda España, sino de evacuar a la treintena de guerrilleros de la agrupación de Valencia. El resto están a su suerte y van sucumbiendo, van terminando en las diversas escaramuzas de la guerrilla, y se van haciendo expediciones particulares, algunas de las cuales tienen éxito, que van saliendo de las sierras de España y logran internarse en Francia, ¿no? Yo no tenía ninguna intención de incorporarme al monte. Y me incorporé al monte y me dijeron que estaría 3 o 4 meses. Y de 3 a 4 meses, compañero, estuve 6 años. Así que te puedes figurar, no podéis suponer lo que es 6 años sin desnudarse. ¿Tú sabes lo que es eso? Claro, nos bajábamos al río, nos duchábamos, cuando por la noche y tal, pero 6 años. Yo os tengo que decir, mira, cuando yo llegué a Francia, que fuimos, nos costó 15 noches andando, pero cuando llegué a Francia y me duché y tal, me metí, con perdón, en la cama en pelota, coño. ¿Tú sabes el placer entre sábanas? Joder, coño. Bueno, era un placer increíble. Y otra emoción grande es, fíjate, ya en el 52 y tener que pasar la frontera. Ese momento de pasar la frontera, os juro que es una emoción indescriptible. Nos hacemos el mito porque tenemos necesidad del mito para crearnos una personalidad y dar la imagen de una agrupación guerrillera fuerte y bien organizada. Ya te he contado el caso de Requena, ¿no? Que entramos en Requena y al salir del local de la contribución la gente empieza a decir que hemos tirado billetes al aire. Para mí los quisiera yo, en vez de tirar billetes al aire. Pues eso es una fantasía de las personas. Y la Guardia Civil pues también, había el mito, pues sale, crear el mito de una agrupación fuerte, porque tienen necesidad de presentar una agrupación potente, que está bien organizado, para justificarse delante de los jefes. Lo que les ocurrió a los maquis es que han sido maquis siempre, porque de la época de Franco no se podía hablar de ellos porque eran los malos de la película.
En la democracia no se podía hablar de ellos porque era una época en la que había habido un pacto de olvido, y ahora que ya ha pasado más el tiempo, pues han muerto la mayoría y siguen en el olvido prácticamente, y de hecho esa continua revisitación que se hace, la continua aparición de libros sobre los maquis, sobre los del monte, precisamente por esa mezcla de realidad y de fantasía, de leyenda y de mito que tiene. Las guerrillas no consiguieron una insurrección contra Franco, pero su existencia demuestra que a pesar de la represión brutal de la posguerra y de la política, a veces contradictoria, de los partidos de izquierda, muchos de los vecinos republicanos no se quedaron quietos. Lejos de las ciudades y de la realidad en que se vivía en España, en lo más escapado de los montes, un grupo de hombres y de mujeres siguió luchando por sus ideales con tesón y con sacrificio. Para muchos fueron los últimos románticos. Para el régimen, nada más que bandoleros. Dicen que todo español lleva un guerrillero dentro. En la guerrilla se dan todos los elementos necesarios para cualquier historia de ficción, se parece una historia de ficción. Pero sobre todo lo que domina, pienso yo, es el paisaje. Y allí, en las cumbres de nuestro imaginario, viven todavía nuestros guerrilleros, los del monte. Y por mi pueblo, bueno, no he perdido la vida, pero la puse en la balanza. Por mi pueblo, no por mí. No por mí fundamentalmente, por mi pueblo. A mí me echaron de España y yo quiero volver a España. Mi cuerpo se marcha, pero mi cabeza y mi pensamiento se quedan aquí. Aquí. Porque yo estoy pensando en Juan, que murió, en el otro que le pegaron una paliza, en que en tal sitio me pegué un porrazo, en que en tal otro me pegaron 4 tiros, y cosas así. Estoy viviendo continuamente la vida esta, porque el que diga lo contrario, fuimos marcados a hierro. Pero a hierro, y eso se quedará en nuestro cuerpo toda la vida. Suena por los aires de los montes y las brañas, el llanto del emboscado que vivió entre las montañas.